Violencia, muerte y palabras dulces. El arte y la violencia han estado siempre unidos por la misma razón por la que la muerte siempre ha estado unida a la vida, por antónimos. El arte es la belleza, la violencia es la fealdad. No hay belleza en la violencia per se como si la puede haber en la muerte. Por ende tampoco puede haber un arte de la violencia. El arte que surge de la violencia o unido a ella es el arte del rechazo, el del estupor y el asombro del ser humano que crea con dedicación y trabajo y ve cómo se destruye sin ningún esfuerzo. El arte que surge de la muerte, en cambio, surge de la fascinación por lo desconocido y lo fatal, es decir, por lo inevitable. También surge de los colores que añaden los sentimientos a la partida de quienes quisiéramos siempre a nuestro lado y de lo teatral que tiene la tragedia como concebimos a la muerte misma. La muerte en general puede producir dolor, tristeza, nostalgia, rabia, desolación, pero en sus estados más puros, en los que nos reencontramos como seres humanos y revivimos lazos que de otra forma se hubieran roto. En los ritos funerarios se generan o se reviven vínculos afectivos que en otras circunstancias nos es difícil expresar a causa de nuestra propia cultura que requiere situaciones extremas para dejar libres nuestros sentimientos, para que se manifiesten como son de verdad. No sucede esto con la violencia que no requiere excusas y que se lleva en la punta de la lengua, en el puño metido en el bolsillo del pantalón, lista para salir con el menor estímulo. Un gesto, una palabra, un roce, la más mínima contrariedad son suficientes. Es por eso que la pureza de la muerte también puede verse en la pureza del odio que generan las muertes violentas. También se forman lazos, pero de odio. Entre nosotros sí que sabemos de venganzas y de rencores eternos que perpetúan la violencia sin sentido y continúan haciendo de la muerte un ángel malvado que solo trae desgracias, apartándola de su cometido original como parte del ciclo natural de las cosas. Por eso me cuesta creer que desde Caín y Abel la muerte violenta se haya instaurado como la forma connatural de la muerte entre los hombres y que, peor aún, nos justifiquemos diciendo que incluso en los animales la muerte violenta es una forma de subsistir. Prefiero creer que puedo escuchar de la parca misma sus reclamos, su sufrimiento por ser el símbolo de la maldad de los hombres que siempre buscan algo externo para delegar sus culpas. Es por eso que el arte de la muerte es también redención para la muerte misma. Es función del artista redimir no solo al hombre, sino a todos los que en nuestra carrera loca por ser dioses hemos vilipendiado y ofendido. Los artistas por definición son hipersensibles, llevan sus sentidos al cenit de su capacidad receptora. Por eso, la violencia colma sus sentidos y los desborda hasta la náusea. Y ese malestar estomacal que produce la violencia en los artistas los obliga a eliminar la causa de la indigestión con su arte. Por eso, muchas veces el arte que se basa en interpretaciones de la violencia es catalogado de visceral. El artista puede coger detritus de la emesis y la deposición y hacer arte de ello, mezclarlo con resinas y hasta que pierdan su mal olor, mezclarlo de tal forma que la naturaleza muerta se transforme en naturaleza viva en su obra. Tal es la capacidad restauradora del artista. Como asevera Julio Cortázar en una entrevista con Omar Prego, llegó el día en que frente a una injusticia cualquiera, hablemos en abstracto, yo tuve la necesidad de sentarme a la máquina y escribir un artículo protestando por esa injusticia. Me sentí obligado a no quedarme callado, sino a hacer lo único que podía hacer, que era o hablar en público o si se trataba de reuniones o de escribir artículos de denuncia o de defensa según los casos. El vuelco de un artista hacia su realidad es un proceso que se da de manera individual y diferente para cada quien. Esto es aún más cierto si esta realidad es violenta. Tal vez el único factor común sea el miedo que genera la violencia sobre cualquier ser humano y que en los artistas puede ser aún mayor por pura sensibilidad. La única arma que poseen los artistas contra la violencia es su arte, y ya sea que luchen directamente o de manera tangencial con ella, es un arma muy poderosa. Digo tangencialmente porque el solo hecho de que haya arte, aunque no se ocupe directamente de la violencia,
es en sí una forma de combatirla. El artista ha traspolado siempre su realidad, feliz o conflictiva, a su arte como una catarsis. No puede dejar de hacerlo de esta manera por el hecho de que lo que quiera decir sea la violencia. El artista va encontrando diferentes caminos para mostrar el rostro asumido por el horror. En el texto Elegía a desquite de Gonzalo Arango, que me fue referido por el doctor Jorge Arturo Jiménez, pareciera haber una fascinación del artista por la violencia cuando nos dice: él era un malhechor, un poeta de la muerte, hacía del crimen una de las bellas artes. Pero si leemos con detenimiento, nos damos cuenta de que es el artista quien convierte en arte la violencia de que hizo gala el personaje, en un intento de redención de una víctima de las circunstancias, teniendo que tal cosa es factible. En un mundo malvado, parece muchas veces que la única manera de estar a la altura es siendo igualmente malvados. Ya ante la impotencia frente a aquellos que se hacen poderosos con las armas y la fuerza, quisiéramos armarnos y ser fuertes para pagar con la misma moneda y aterrorizar como nosotros mismos nos hemos visto aterrorizados. Sin embargo, el artista en su catarsis solo llega a convertirse en un personaje cruel y despiadado de su propia ficción. Inventa una violencia que no sale del papel o del lienzo o del pentagrama. Cuando oigo leo los textos más crueles de Fernando Vallejo o los más vulgares y contestatarios de Charles Bukowski, no puedo evitar sentir su dolor incomparable. Su sensibilidad que malherida de tanto de fealdad como de belleza, tanto de amor como de odio, responde saturada con un grito que va directo a un gran cañón en el que es devorado por el silencio. Es un grito que se ahoga a sí mismo por la belleza de esas almas atormentadas que al recobrar la compostura crean los textos más hermosos, las pinturas más encantadoras, la música más sublime. Es tan grande su poder que logran redimir al personaje más irredimible, el objeto más peligroso. Por ejemplo, esto dice del machete Fernando Vallejo en su libro Los días azules. Abro comillas: humilde labrador de los campos, siervo de la plebe, cortador de caña, desgrosador de montes, limpiador de maleza, el machete se levantó enfurecido porque había llegado su hora. En el corazón del monte, en la ceguedad del odio, en el rugir del viento, amo de los caminos, dueño de la encrucijada, violador de la noche, deja oír tu timbre metálico que ya la noche enmudece, deja ver tu brillo partiendo la luna. Machete de filo y sangre, machete de sangre y muerte, alma negra, sangre negra, capitán veneno, cortador de cabezas, rey del reino de Tánatos, señor de Colombia, álzate, levanta mi mano que voy a matar. Cierra comillas. Es simplemente esa del artista una manera de ayudarnos a tomar conciencia con palabras que endulzan un poco lo que es en sí tan amargo, demostrar que somos capaces también de transformar la oscuridad en luz y lo grotesco en algo bello, como sembrar maíz sobre un campo minado, como hacer estilográficas con las balas de un fusil. Pero algo más debo decir a este respecto. Muchas veces la supuesta simpatía por el lado oscuro de la naturaleza humana, por el ser malvado o por un acto ignominioso, solo refleja el deseo de romper con la doble moral que oculta otros actos, otros seres mucho peores que los que nos venden como villanos de esta película absurda y desequilibrada. Es el deseo de mostrar a los que no ven con la agudeza del artista que la maldad y la violencia son relativas, pero inadmisibles. Esto dice de nuevo Gonzalo Arango en su elegía. No me interesa la versión que de este hombre dieron los comandos militares. Lo que me interesa de él es la imagen que hay detrás del espejo, la que yacía oculta en el fondo oscuro y enigmático de su biología. ¿Quién era en verdad? Se había hecho guerrillero siendo casi un niño, no para matar, sino para que no lo mataran, para defender su derecho a vivir, que en su tiempo era la única causa que quedaba por defender en Colombia, la vida. Vemos entonces que el escritor va más allá de la crónica roja, del simple nombrar atrocidades o regodearse con ellas. Su homenaje es a lo que pudo ser en otras circunstancias, en otra realidad diferente a la nuestra. Sus sentidos los llevan a preguntarse qué diantres puede llevar a una persona a ser malvada, a encontrar en la violencia una forma de vida. Su poema rescata la belleza innata en cada hombre y lo triste de tener que transformarla en odio y en ira para poder sobrevivir. Es esta una de las caras más comunes de la violencia en Colombia. No obstante, tan recursiva es la violencia que cambia de nombres, de cara y de maneras,
llegando a engañar incluso a los más astutos, críticos o alertas. Hoy es la ley del monte, mañana la mano negra, y otro día será ejército, guerrillas o paramilitares, y otro más puede ser don Juan, el vecino de hace 20 años, o Pedro, el compañero de colegio de su hijo. El horror se acentúa porque se vuelve una especie de latencia omnímoda, una atmósfera que flota en donde no se pueden conocer caras ni responsabilidades directas. Tan engañoso puede ser el horror que nos lleva a confundirlo con la muerte misma, a darle a la muerte su nombre, como si ella fuera la culpable, o nos lleva a tomar bandos creyendo estar siempre en el de la verdad para generar más horror al tratar de combatir el bando de la falsedad que será siempre el contrario. También los artistas se dejan engañar fácilmente, abunda la ingenuidad en el arte y muchos artistas poco saben de otra cosa. Para ellos su actualidad es en ocasiones tan ajena como el manejo de una ametralladora. No los excuso, simplemente los incluyo como seres humanos dentro de su especie radical e impulsiva que encuentra la verdad a la vuelta de cada esquina y la defiende a muerte hasta la esquina siguiente. Aunque pareciera que no existe una forma de no caer en el engaño, el arte puede servir a la vez de espada y armadura. El escritor antioqueño Mario Escobar Velázquez, que al lado de Hemingway descanse, solía decir que no había sobre esta tierra nada que le generara sentimientos tan contradictorios, tan ambiguos como los seres humanos, que lo más hermoso y lo más horrible que conocía venía de los hombres, lo primero hablando del arte y lo segundo hablando de la guerra. Al ver la belleza del arte, que a su vez como artista percibía con deleite, se escudaba del dolor que le causaba la guerra, la pobreza, la injusticia y, cómo no, la ignorancia. El arte era en este caso bálsamo y armadura. También lo es cuando se usa como catarsis liberadora, como denuncia, como grito desgarrado que nos vacía el alma y nos deja respirar con más libertad por unos instantes. De este uso del arte hay muchos ejemplos, tal vez la gran mayoría, en cualquiera de sus ramas. Es en esta forma que más puede ser útil el arte para personas que, como nosotros, nos desempeñamos a diario alrededor de la violencia en todas sus formas, como armadura y como catarsis, como antídoto contra el veneno del odio, la rabia y la impotencia que genera al mirar cara a cara nuestra realidad colmada de impunidad. Hay algunos más osados que utilizan el arte como espada para desacreditar, ofender, ridiculizar, denigrar de la violencia y herirla en el orgullo, que es uno de sus puntos álgidos. La violencia es orgullosa y soberbia como el hombre mismo. El arte, en cambio, bueno, en el arte hay de todo: orgullo, sencillez, soberbia y humildad. Por eso el arte puede atacar como espada en combate cuerpo a cuerpo, como flecha lanzada a la distancia, o un uso muy común, como astilla que se entierra en la planta del pie y produce un dolorcillo molesto y crónico que no nos permite vivir tranquilos y corre el riesgo de infectar y llevar a la gangrena incluso al más poderoso de los poderes. Con la muerte, en cambio, puede suceder que la veamos a veces como aliada, a veces como enemiga o a veces sin diferencia alguna. La muerte es tal vez el único o uno de los únicos y someros puntos de encuentro entre el arte y la violencia. La violencia trae muchas formas de muerte: la muerte física, la muerte espiritual o la muerte cultural, esa que hace que ya no nos impresione saber de masacres o de guerras en el Medio Oriente. Trae también la muerte de la esperanza y de las ilusiones. La violencia nos mata el deseo de luchar por lograr objetivos que se van al caño con el movimiento de un dedo sobre un gatillo o un interruptor. El arte ha tratado la muerte en todas estas formas, dejando testimonio de su existencia, haciéndola tangible, como un salvavidas que evita que el antónimo de la vida, tan sagrado como esta, que tanto nos ha maravillado desde siempre, que ha limitado los orígenes de filosofías, religiones e ideologías, se ahogue en las aguas de la vulgaridad en las que ha sido arrojada por los criminales que, igualmente por antagonismo, han devaluado a la vida hasta el punto de ponerle precio y hacer que sea igual uno que mil. Personalmente siempre he considerado a la muerte como una amiga, una dama piadosa que viene a brindar consuelo, aunque en muchas ocasiones no lo creamos necesario. Un misterio que le da sentido a la vida, que sería insubstancial de no tener un final. No puedo criticar a la gran mayoría de los seres humanos que temen a la muerte y que se aferran a la vida hasta extremos irracionales. Es natural en el hombre temer a lo que se desconoce, más aún si existe la posibilidad de que lograr ese conocimiento signifique no tener más conciencia y por ende no tener más conocimiento. Morir, dejar de existir, no el sueño eterno como le llaman muchos de quienes tratan de ocultar su temor asimilando a la muerte con el dormir.
A este respecto, simplemente me siento privilegiado por tener a la parca como aliada y haberla aceptado tal cual es, terca, caprichosa. Antes pensaba que ser amigo de la muerte consistía en poder llamarla en cualquier momento. Ahora entiendo que para ser su amigo se requiere ser incondicional y no tratar de coartar la libertad de elegir para cada persona el día, la hora y el lugar, tal como desde siempre lo ha hecho. Por eso me ofende que se simbolice a los violentos con los mismos símbolos con que se ha representado a la muerte, o que se les llame mensajeros de la muerte y cosas por el estilo. Ellos son enemigos de la muerte, la irrespetan, devalúan su nombre, le usurpan su cargo, desordenan su cronograma, asumen sus funciones desordenadamente, ramplonamente y para colmo sin autorización. Son ladrones vulgares que se quieren hacer pasar por Robin Hood, como moscas haciéndose pasar por hadas, como una modelo anoréxica, macrotética y macrocefálica queriendo hacerse pasar por Afrodita. Para dar un ejemplo más afín, como un sepulturero llamándose a sí mismo Thanatos. Ahora que he aprendido a valorar y a respetar a la muerte, sé que no quiero la eternidad, quiero ser finito y que nada me sobreviva a excepción de un poco de tinta negra en los papeles dispersos que nunca llevan mi nombre y de los que no me interesa que se sepa la mano que los manchó. No quiero perpetuar en un hijo mis frustraciones y por ello he cortado mis conductos. No quiero ser ilustre ni reencarnar en mariposa o en delfín. No le temo a la muerte ni mi angustia a la hora de su llegada. Quiero recibirla como a una amiga y darle mi más sentido pésame por tantos siglos y siglos de desprecio. Actualmente muchos violentos han pasado de villanos a héroes, pero no con la delicadeza con que lo hace Gonzalo Arango con desquite, sino con textos sensibleros, hechos para personas tan acríticas como podemos ser los colombianos. Biografías de capos de la mafia y de sus colaboradores o delatores pululan en las calles. Historias de violencia sin moraleja que transcriben burdamente el horror y asesinan la belleza y la dulzura. Películas que idem y canciones que quieren perpetuar las historias por encargo. Todas olvidan las palabras dulces, olvidan que lo importante no es repetir lo que ya hacen los periódicos amarillistas y los noticieros a diarios. El arte no puede repetir la realidad de la que estamos hastiados. Las palabras dulces, que son de letras de tinta o de notas musicales o de óleo, acrílico o de barro, bronce o hierro forjado, existen para poder responder como es debido. Mis palabras dulces son contestación y consuelo. Como escribo en una parte de mi apología de la ternura, es mi firme intención, mientras dure mi estancia en la ciudad del frío, hacer de la ternura que falta en estas calles una constante en mis escritos, porque la escritura también sirve para suplir carencias. Si me encontrase en el desierto, escribiría de manantiales y pozos subterráneos. Si en la nieve, escribiría sobre un hogar y sobre el calor de tu regazo. En la ciudad del frío es la ternura una de las mayores carencias, por eso mi apología. Ahora en la medicina forense se trata a diario con la violencia en todas sus formas, con la maldad de los hombres en toda su amplia gama de manifestaciones. Sería para enloquecerse o volverse paranoico, dirán muchos de no ser porque los medios han hecho a la violencia una forma de entretenimiento. Ahora a todos les gusta ver muertos. Sin embargo, cuando se trata con la violencia real, carente de glamour, sí se trastocan las fibras nerviosas y se debe rescatar para que no desaparezca. Por eso mi apología. Las palabras dulces pueden envolver la violencia como papel de regalo con todo y moño. Las palabras dulces son el nombre que doy a intentar la poesía donde pareciera no ser posible hallarla. Con la violencia nunca me podré amistar, pero he encontrado en ella un discurso contrario, como una cucarachita albina entre los escombros de una bomba, como un conejo de felpa que reza el Padre Nuestro al apretarle la barriga, hallado en una fosa común. Con palabras dulces me sostengo y hago frente a la realidad que siempre quise evitar. El arte que en un momento me sirvió de evasión, me sirve ahora de valor. Las palabras dulces son mi compromiso, mi manera de comprometerme conmigo mismo y con mi país, con mi realidad. Lo que no lograron los discursos grandilocuentes ni los manifiestos ideológicos repetitivos, lo ha logrado la ternura que busca representantes. Por eso, mi objetivo con este texto es contagiarlos de esa dulzura de las palabras, de la dulzura del arte que puede ser la diferencia entre el camino de la locura insana, de la frialdad y la indiferencia, o el camino de la protesta, la ternura y la lucha sin armas de guerra. En cuanto a la muerte es diferente. Ella en sí está llena de palabras dulces y de poesía. En su desnudez de la morgue perdura la belleza. La muerte habla en códigos, en lenguajes llenos de esas palabras escritas, visuales, sonoras, que han permitido que vivan el arte a través de la historia. Ella, digamos que ha sido y sigue siendo la parte fácil en mi búsqueda de las palabras dulces. Lo difícil ha sido lograr que otras personas entiendan esto, traducir sus lenguajes al transitado y limitado lenguaje de los vivos.
pero luego de estar frecuentemente cerca de ella, te das cuenta es que hasta te tutea y te revela secretos de gran ayuda. No sé si puedan entenderme y reconozco que ante muchos de los problemas mencionados y ante esta realidad que deja tanto que desear, he visto a personas cuya inteligencia y sensibilidad valoro hacerse huraños, escépticos e incluso amargados como única forma de acorazarse y defenderse. En ellos me he visto reflejado como ante un espejo, amargado en unos años, acorazado para evitar el dolor. Solo algo me hace diferente y me puede salvar de ese final anestésico a un precio tan alto como la amargura. Ese algo es el arte, mi catarsis, lo que me ha ayudado a sentir calor en la ciudad del frío que tanto quiero y la que he aprendido tanto, lo que me ha enseñado la ternura en medio de la violencia y la vida en medio de la muerte. Mi pasaporte para sobrevolar con desdén las praderas marchitas de la bilis negra. En el arte soy mejor persona, mejor ser humano y mejor ser vivo. En el arte soy hechicero y sé de memoria los conjuros y las recetas para los bálsamos que curan todas las heridas. Esa y solo esa es mi salvación. El arte que quiero llegar a ser algún día y el que me brindan quienes ya se dan el lujo de llamarse artistas por mérito propio. Si ahora soy médico, forense de hecho, de palabra, busco la dulzura que me haga escritor algún día. Espero que no sea muy lejano, para poder transformar la violencia y para honrar a la muerte con palabras tan dulces que puedan complicar a un diabético y que los libros que las guarden deban esconderse de las hormigas. El arte verdadero no es un hobby, es un compromiso y exige dedicación y disciplina, como la medicina o cualquier ciencia forense. Pero como hobby también ayuda a limpiar el alma de los mugrecitos diarios que se van adhiriendo a ella con ganas de ensombrecerla.